Hola, hoy vamos a ver reactivo limitante y en exceso. Con esta ecuación donde está la hidracina, ¿sí? Hidracina, que reacciona con el oxígeno gaseoso para dar nitrógeno y agua. Ustedes van a ver que no está balanceada la ecuación, ¿correcto? Yo se las doy así. Entonces, siempre lo que les dije. Primero mirar si está balanceado o no. Entonces la voy a balancear. 2 moles de átomos de nitrógeno, 2, 4 moles de átomos de hidrógeno, acá tengo 2, acá adelante pongo un 2, multiplica el hidrógeno, multiplica el oxígeno, quiere decir que tengo 2 por 2, 4, igual que acá, 2 moles de átomos de oxígeno, 2 por 1, 2 moles de átomos de oxígeno. ¿Qué les dije luego que hicieran? Un cuadrito. Entonces, fíjense que puse en la ecuación, se las van a dar con los estados de agregación. Entonces, ¿qué tengo? Número de moles de hidracina, un mol de oxígeno, un mol de nitrógeno y 2 moles de agua. En masa, yo tendría acá, en masa, tendría nitrógeno por 2, 14 por 2, 28 más 4, 32 gramos. De oxígeno, 16 por 2, 32 gramos que reaccionan, ¿sí? De nitrógeno, 28 gramos porque hago 14 gramos por 2. Y acá tendría 2 por 18 gramos, 36 gramos. Siempre verifiquen que la suma de la masa de los reactivos sea igual a la suma de la masa de los productos. Reactivos, productos, ¿sí? Entonces, a mí el problema me dice que la hidracina se utiliza como combustible en los cohetes espaciales, teniendo en cuenta la siguiente ecuación de combustión. Acuérdense que siempre en una combustión tengo el oxígeno, entonces el oxígeno es el comburente, la hidracina es el combustible, ¿sí? Y se obtiene nitrógeno gaseoso y agua gaseosa. La pregunta es, ¿cuántos litros de nitrógeno me está pidiendo calcular? Estoy leyendo el enunciado para poder, plantear el problema, ¿no? Voy a ordenar un poquito acá. Entonces, me está pidiendo calcular los litros de nitrógeno, así me dice, litros de nitrógeno, ¿sí? A 3 atmósferas, presión 3 atmósferas, me da también la temperatura, 20 grados Celsius, ¿sí? Que se formarán a partir de 1 kilogramo de hidracina. Entonces lo pongo arriba, como les dije, lo pongo con rojo. ¿Por qué? Porque es el dato del enunciado. 1 kilogramo de hidracina y 1 kilogramo de oxígeno. Eso es lo que dice el enunciado, es un ejercicio del CBC. Bien, ¿ven que tengo el dato de los dos reactivos, de la hidracina y del oxígeno? ¿Sí? Entonces, quiere decir que hay un reactivo que es el reactivo limitante y otro que está en exceso. Eso lo tengo que plantear antes de empezar a resolver el problema. ¿Cómo me doy cuenta? Porque me dieron el dato de los dos. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Saber cuál es el reactivo limitante. Antes de resolver el volumen, me decía, en vez de decirme volumen, me decía litros de nitrógeno. Entonces yo conozco, voy a trabajar con las masas, porque este dato lo tengo en masas. Yo sé que, entonces, ¿qué estoy haciendo primero de todo? Determinar reactivo limitante y reactivo en exceso, antes de resolver todo el problema. Entonces, yo conozco que 32 gramos de hidracina reaccionan con 32 gramos de oxígeno. Entonces, 32 gramos de hidracina reaccionan con 32 gramos de oxígeno gaseoso. No voy a poner kilogramos acá, sino gramos. Recordemos que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Entonces, 1000 gramos ¿sí? ¿Cuánto necesito de oxígeno? ¿Qué haré? 1000 por 32 sobre 32, ¿sí?
Quiere decir que yo necesito de oxígeno 1000 gramos. ¿Sí? ¿Y cuánto? Esto es lo que necesito. Quiere decir, ¿y cuánto tengo? 1 kilogramo de oxígeno. Quiere decir que acá no hay reactivo limitante en exceso. ¿Por qué? Porque yo tengo 1 kilogramo de hidracina y para 1 kilogramo necesitaría, vuelvo a repetir, para 1 kilogramo necesitaría o 1000 gramos de oxígeno. ¿Y cuánto es que tengo? 1000 gramos. Quiere decir que como lo que tengo es lo que necesito, entonces no hay reactivo limitante ni en exceso. ¿Por qué? Porque tengo las cantidades estequiométricas que necesito, ni reactivo en exceso. Pero tuve que hacer este ejercicio para determinarlo, ¿correcto? Tuve que hacer el planteo. Ahora voy a calcular el volumen con cualquiera de los dos datos. Es indiferente. Me pide volumen de nitrógeno. ¿Qué voy a aplicar? La fórmula de ecuación general de los gases. NRT, ¿sí? ¿Qué voy a tener? Es de nitrógeno. Que conocer cuántos son los moles de nitrógeno que yo necesito para esa cantidad de hidracina o oxígeno. Yo elijo con cuál me quiero manejar. Entonces, vuelvo a repetir, voy a calcular la parte A, ¿sí? Porque el otro es previo, el volumen de nitrógeno expresado en litros. Entonces, esto es lo que voy a calcular, pero necesito antes esto. Entonces, ¿cómo voy a razonar para sacar los moles? ¿Qué conozco yo? Yo sé que para 32 gramos de hidracina, con esta cantidad, obtengo ¿cuántos moles de nitrógeno? 1 mol. Para 1000 gramos, X. Quiere decir que 1 por 1000 sobre 32 son los moles que estoy necesitando de nitrógeno, que son los que voy a poner en la expresión de cuando calcule el volumen de nitrógeno, ¿sí? Entonces, haré 1000 sobre 32. ¿Eso cuánto nos da? 1000 dividido 32, 31,25 moles. ¿De qué? De nitrógeno. Entonces, voy a poner acá 31,25 0,082 litros por atmósferas sobre mol Kelvin. Acá uso litros porque justo la pregunta es litros de nitrógeno. Por temperatura eran 20 Celsius, pero sumo 273 para expresarlo en Kelvin, ¿correcto? No se olviden de eso. 293 Kelvin. Sobre la presión, 3 atmósferas. Atmósfera se va con atmósfera, Kelvin se va con Kelvin, mol se va con mol. Volumen de nitrógeno será igual. Entonces hacemos la cuenta, ¿sí? Vamos a ver cuánto nos da. El volumen nos está dando 250,43 litros, ¿sí? La parte B me pedía cuántos gramos de agua se obtendrán. Gramos de agua. Entonces, para calcular los gramos de agua, ¿qué voy a hacer? Yo sé que a partir de 32 gramos de hidracina se obtiene de agua, fíjense el cuadrito, 36 gramos de agua. Lo que no sé a partir de 1000 gramos de hidracina. X. ¿Sí? Entonces haré 1000 por 36 sobre 32, ¿correcto? ¿Sí? Y a partir de ahí, que me da 1125 gramos de agua. ¿Está bien?
Bueno, nos vemos en la clase 4. Espero que hayan entendido y cualquier cosa me escriben.